Miren, en el ambiente político y económico hay una serie de narrativas, como suele decirse ahora, que la gente la repite, la repite, la repite, la repite y la gente lo cree. En diferentes momentos. Y el presidente en su discurso, claro, usando eso para quedar bien y hacer comparaciones, él se refirió a una situación de déficit fiscal que hubo en el 2012, que fue verdad, que existió. Él lo calificó como un desbarajuste, que era el gobierno de Leonel Fernández. Dijo exactamente lo siguiente, el presidente. Atrás quedaron los tiempos del 2012, en el que el déficit se disparó a un 6.3 con fines solos electorales, creando un desbarajuste o desguañangue en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que la economía entró en problemas, pero no fue por razones electorales. Coincidió con un periodo electoral o preelectoral. Ese problema lo tuvieron todas las economías de América Latina y se debió a estos problemas externos que suceden y que mucha gente no se da cuenta de que algo que explota en los Estados Unidos, cuando allí tosen, nos da gripe aquí. El mismo gobierno de Abinader, ¿qué alega cuando dice, tú cogiste mucho prestado, tú eres el que más ha cogido prestado? Sí, pero es por la pandemia. Un problema inesperado que te hizo embarcarte en buscar muchos préstamos para sostener la economía y buscar la vacuna y resolver. Eso no se critica. No fue en el 12, en el 12 ya había el problema. Fue en el 2000, a finales de 2008, cuando en los Estados Unidos explotó lo que se conoce como la crisis de las, a ver cómo le llaman a eso, las hipotecas subprime, que esas eran hipotecas con pocas garantías. Hubo un mercado de hipotecas, los bancos no tenían los controles y eso se metió en el torrente financiero, en el mercado, pero además se bursatilizaron y se metieron en el sistema bursátil, la bolsa de valores, en fin. Cuando se dieron cuenta que esas hipotecas no servían para nada, explotó un lío financiero terrible. Los bancos y todo eso se reflejó en la economía estadounidense y por consiguiente en la economía del mundo. El Producto Interno Bruto de América Latina, que había subido en el 2008, ya para el 2009 se fue abajo en todos los países. Obviamente que también en la República Dominicana hubo ese problema. ¿Qué hicieron los gobiernos? ¿Y qué les dijeron los organismos internacionales, el Fondo Monetario? Busquen dinero y echen para allá con obras para que no se pierda el empleo. A Brasil le costó esa crisis del 8, que llegó hasta el 12, 13, 604.000 empleos que se perdieron. Lo que pasa es que Lula, que tenía una economía buena y tenía un dinero, unas reservas, metió 60.000 millones de dólares del Banco de Desarrollo de Brasil a la economía para moverla. Y al año ya estaban creciendo el Producto Interno Bruto. Aquí Leonel lo que hizo fue, claro, buscar dinero, tirar obras. ¿Para qué? Para que no se perdieran empleos y para crear más empleos. Y para no tener que dejar a un lado los importantes programas de beneficencia social o de obras de carácter social, Comer Primero, la tarjeta Solidaridad, todas esas cosas que hoy se han continuado, para que eso no se cayera y se dejara a un lado. Eso se sostuvo y se sostuvo el empleo y se crearon nuevos empleos. Claro, con mucho dinero que creó un déficit fiscal. Pero eso tiene una explicación. No fue que vamos a hacer esto para las elecciones. No, coincidió y fue una carambola ahí el periodo electoral. Pero la razón, lo que provocó ese déficit fueron las medidas que se adoptaron frente a una crisis que afectó la economía nacional. Y había que darle respuesta de ese tipo. Hacemos un déficit, pero del déficit después se corrige. Lula también lo hizo y resolvió lo de la economía. Argentina, hay mucha literatura sobre eso. Lo que yo estoy hablando está en internet, usted lo puede buscar. Usted puede poner impacto
de la crisis bursátil del 2008 en la economía latinoamericana, lo de las hipotecas subprime. Y le va a salir toda la información. Se considera que esa crisis del 2008 fue la peor crisis financiera después de la Gran Depresión del 29. Oigan bien lo que dicen los economistas que analizaron eso. Y lo tengo aquí. Esta crisis, la mayor desde la Gran Depresión del 1929, ha marcado el desempeño de la economía mundial durante los últimos 5 años. Se refieren al 2008, 2009, 2010, hasta el 12. Pero no hay mucho tiempo para entrar en detalles sobre esto. Pero, claro, el presidente habla de ese déficit y eso fue un desbarajuste, pero no explica por qué ocurrió eso. Él le saca ventaja criticando al gobierno de Leonel y ahora no va a haber déficit fiscal. Sí, pero aquel déficit fiscal tuvo sus razones. Pero así son las cosas de la política y así son las cosas de la economía. No es que es el único que lo hace Abinader, otros lo hacen también. O sea, aprovechan las coyunturas, dicen una cosa media, aprovechan tal y cual cosa para sacarle beneficio político a eso. De manera que no es verdad que el hoyo financiero del 2012 fue por razones electorales, como dijo el presidente, no. Estaba digamos, hubo una carambola ahí, porque ocurrió que había un proceso electoral ahí en ese momento. Pero ya expliqué cuáles fueron las razones que originaron ese problema. Los gobiernos de América Latina no tuvieron de otra que endeudarse, abrir un hoyo financiero para resolver y evitar que se le hundiera más de lo que se hundieron las economías de la región. Pasemos con nuestro señor director.